Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 24 de Real Estate y mi libertad financiera. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de mi camino hacia la libertad, un detox con propósito y por fe. Hola Cami. Hola Juli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, venimos de unos episodios muy interesantes y hoy tenemos tal vez un tema un poco distinto, ¿no? Ya estuvimos como en la teoría, ahora vamos a hablar desde la práctica, desde tu testimonio. ¿Cómo ha sido? Empezando con esa palabra, o mejor dicho, ¿cómo ha sido no? ¿Cómo fue enfrentarse a que se necesitaba ese reto? Bueno, Cami, vengo ya varios episodios hablándoles acerca de cómo desde muy temprana edad, creo que desde los 19 años, fui envuelta por el sistema, por la deuda, sin reconocer y sin comprender hasta hace muy poco que la deuda era una esclavitud espiritual que me tenía atada. Literal, yo pensaba que la deuda era normal, que era una manera de vivir, que las personas no podían vivir de otra forma, y era muy normal. Yo me crié desde muy pequeña en los Estados Unidos con el sistema financiero de ordena una tarjeta, cómprate cosas, Un paga lo mundo que puedas, consumista. paga el mínimo. Sí, sí, Cami, un mundo muy consumista, sumamente consumista. Nunca tuve una guía que me dijera por aquí no es. Mi mamá, pues la verdad, en el conocimiento, pues muy falta de pronto de guía también. Ella me dio las bases que pudo y pues yo la verdad caminaba sola. Entonces fue algo que verdaderamente no desperté de esa realidad hasta hace muy poco. Empiezo a asistir a una iglesia donde se predica una doctrina acerca del- de Cristo. Básicamente todo lo que allí hemos aprendido es lo que ha ganado Jesucristo para nosotros. Y cuando yo comprendo esta verdad, fue como que literal, Cami, me quitaron una venda de los ojos. O sea, yo vivía así, en todas las áreas de mi vida, en lo personal, en mi matrimonio, como madre, como hija, como esposa, como profesional, y en lo financiero, pues no era la excepción. Yo vivía simplemente el día a día con un sistema que me tenía completamente engañada hasta que conozco la verdad. Y dice la palabra, la verdad os hará libres. Y entonces en ese momento, literal, fui libre. Empecé una transformación de adentro hacia afuera, en lo espiritual. Empecé un camino con Dios donde empiezo a asistir a la iglesia más frecuentemente. Iba los miércoles y los domingos. Después empiezan a ser discipulado, empiezo a asistir a estos discipulados. Y para mí no era suficiente, o sea, yo quería más, quería más, quería más. Entonces, ya por muchos años antes de asistir a la iglesia, yo venía haciendo un devocional en la mañana, pero era muy superficial, o sea, leía el devocional, sí, muy chévere, palmadita en la espalda, qué rico, empezamos el día como es, pero no había una profundidad verdadera donde yo estuviera realmente leyendo la palabra de Dios, desmenuzándola, reflexionando, meditando en ella, comprendiendo lo que estaba leyendo. No estaba sucediendo eso en ese entonces. Cuando empiezo a asistir a esta iglesia hace aproximadamente unos 5 años, empiezo esa necesidad. Aquí quiero hacer énfasis en algo muy claro, y es que no es la iglesia, o sea, solamente, porque la iglesia fue parte fundamental de ese propósito, de esa transformación que ha venido sucediendo, pero cambia aquí la intencionalidad y la transformación
Obviamente esa transformación solamente la logra el Espíritu Santo a través de una comunión directa de tú a tú con Dios, ¿sí? Obviamente y claramente la iglesia fue un punto súper clave porque era como mi guía durante ese proceso, los discipulados que empecé a realizar en la iglesia. Ahorita yo estoy en el nivel 6 de discipulado y lo que nos enseñan, lo que hemos aprendido a través de estos discipulados es información que verdaderamente y lamentablemente no muchas iglesias y muchos, Manejan. sí, Cami, no muchas iglesias lo manejan, entonces la gente va y come un alimento pero muy superficial, o sea, un snack que no te sacia, Una media mañana. una media mañana. Entonces, cuando empiezo a tener esta revelación, la verdad es que empiezan a haber confrontaciones desde el espíritu. Ya yo sabía que esto no era mi carne, pero el espíritu hablándome de cambios que yo tenía que realizar en mi vida por decisiones malas que yo había tomado por muchos años. Juli, ¿cómo, Juli, ¿cómo fue confrontarse? Cuando tú ya cambiar de pensamiento es difícil. Y más si tú vienes acostumbrada toda la vida a un sistema. Cuando tú decides conocer una nueva perspectiva, no un nuevo mundo porque el mundo es el mismo, sino una nueva perspectiva, y te das cuenta que tienes que confrontarte con todo aquello que por tantos años creíste que fue lo más retador. Cami, yo creo que lo más retador de este camino es negarse a sí mismo. Cuando tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo y a poner a Dios como el centro de tu vida, las cosas no van a funcionar. Entonces, para mí lo más retador fue como que el renunciar a todas esas cosas que me brindaban un placer momentáneo, que me daban una satisfacción momentánea, pero que al final me dejaban más vacía de lo que me había encontrado. Entonces, cuando yo empiezo este camino, no fue algo de la noche a la mañana, o sea, no te voy a decir que yo amanecí y dije, uy, soy Juliana la nueva, no. El Señor, poquito a poco, a través de ese camino, empezó a transformar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mi manera de analizar cada situación en la que yo estaba pasando en ese momento y empezó a hablarme, o sea, contundentemente, o sea, quizás de pronto muchas de las personas que nos están viendo que no tengan una relación así íntima con Dios dirán a esta vieja que Dios le habló y que el Espíritu, o ¿Qué sea, está diciendo? que es, ya a empezar con la religiosidad. Dios nos habla. Cami, Es Dios verdad. nos habla y Dios nos habla de una manera tan contundente. Lo que sucede es que muchas veces estamos así, con los oídos cerrados. Como los O es caballitos cocheros así. y No tapados. estamos atentos, no estamos escuchando, estamos simplemente viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y dejándonos distraer por todas esas cosas. Entonces, obvio, cuando no tenemos esa intencionalidad de buscar de Dios todos los días, de caminar con Él diariamente, de buscar su palabra, de tener una vida de oración, una vida de comunión, de congregarnos, de tener una guía, un mentor, alguien que venga por aquí, no es por allí, pero que siempre todos esos principios sean basados en la voluntad de Dios, no en lo que piensa Pepito, ni lo que piensa Juliana, ni lo que piensa el pastor. No, venga, vámonos a la palabra. Cuando yo empiezo, Cami, a descubrir esas verdades, a dejarme guiar por Dios y empiezo a sentir esa confrontación, una de las confrontaciones más grandes que tuvimos mi esposo y yo, porque ambos fuimos como en ese tema, así super shaken, fue con una situación que teníamos sobre una construcción que estábamos haciendo de una casa que nosotros queríamos tener.
y creo que ya lo había mencionado en uno de los episodios, pero eso fue como el vaso que, ¿cómo es? La La gota gota que que derramó el derramó vaso. en la copa. Ese fue como el más grande y eso fue en una prédica de nuestro pastor, hablando acerca de la planeación que uno tiene que tener y de que cómo te vas a poner a construir sin saber cuánto te va a costar y no sé qué. Y para nosotros eso fue como que porque nosotros teníamos un presupuesto, pero ese presupuesto era en base a un ingreso que nos estaba llegando en ese momento, porque estábamos en un boom, porque eso fue durante pandemia y a nosotros nos fue muy bien en pandemia, gracias a Dios, pero pues desafortunadamente por todas las vidas que se perdieron durante ese tiempo. Pero nosotros estábamos con los ojos puestos en las circunstancias, no en que Dios era nuestro proveedor, o sea, nunca lo habíamos visto de esa forma. Cuando nosotros comprendemos este principio de que es que todo lo que tenemos literal nos lo da Dios, para nosotros eso fue como que, ¿what? O sea, esto fue supremamente revelador y Un cambio empecé de chip. completamente un cambio de chip. Y entonces yo empiezo a sentirme, porque ya estábamos con el tema de la construcción, estábamos con deudas porque ya después de pandemia, entonces los negocios empezaron a caer y nosotros empezamos a tener menos cierres, entonces empezó a haber menos ingresos, entonces teníamos que pagar nóminas, teníamos que pagar materiales, teníamos que pagar, o sea, y ya se nos juntó como todo eso y nosotros vivíamos como que, Señor, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya nos sentíamos verdaderamente cuando un día en desesperación yo me acuerdo que en mi mañana con Dios yo me arrodillé y le dije, Señor, eh, si esta no es tu voluntad para mi vida y esto viene de mi carne, yo quiero que me quites este deseo. Quítame este deseo, por favor, muéstrame qué es lo que tú quieres para mí. Y yo me acuerdo que yo en ese entonces, antes de tener esa conversación con Dios y de pedirle que me mostrara, yo iba a la construcción donde estábamos realizando, donde estábamos haciendo la casa y yo sentía tristeza, sentía frustración, sentía todas las emociones que eran contrarias como debía sentirme si eso era de Dios. O sea, porque ya ahora comprendo que cuando algo proviene de Dios, te da paz, te da tranquilidad, te da Serenidad. serenidad, ¿sí? Entonces yo, obviamente, en mi carne, yo no quería renunciar a eso, que era mi sueño. En el ego, tal En el vez. ego también, en el orgullo, lo que sea, como lo queramos llamar, Cami, pero era mi carne, no era algo que Dios había puesto para mí. Cuando yo empiezo a sentirme de esta forma y yo clamo a Dios y le digo, Señor, si esto no es tuyo, quítalo de mi camino. Y automáticamente fue como que el chip, yo empecé a sentir cero. Mi esposo me decía, bueno, hay que ir a hablar con el, Maestro de con el obra. maestro de obra, perdóname, se me fue la palabra. Mira, que hay que pagar nómina. Yo, ok. O sea, yo no sentía nada. Yo era como que inmune a todo lo que estaba sucediendo con esa construcción. Y ya, yo sentí como la confirmación de Dios es, por ahí no es, venda. O sea, muéstrame el camino, yo lo sigo y eso fue lo que pasó. Exacto. Y empezamos mi esposo y yo con la venta de ese terreno. Ese terreno está ubicado en Pereira y era la casa soñada que teníamos para nosotros. Empezamos con el tema de la venta y la verdad es que es difícil vender una casa en Colombia. Es muy difícil, o sea, no es algo fácil. Empezamos y por ahí nos fuimos y bueno, no quiero hacerle la historia muy larga porque pues obviamente tenemos el tiempo así como reducido, pero el Señor nos mostró, nos trajo literal el comprador a la casa, a cambio de ese terreno nos dio 3 casas que están actualmente rentadas, recibimos una renta de esas viviendas, o sea que no solamente nos sacó de ese hueco donde teníamos una cantidad de deudas pendientes, logramos pagar y saldar lo que se debía en ese momento de la construcción, de las nóminas, del maestro, de todo eso, nos dio esas casas y nos dio un efectivo encima y para nosotros eso fue como que
la respuesta por aquí es. Hija mía, por aquí es, tienen que caminar por este lado. Entonces, la verdad, Cami, creo que ese fue como cuando cambiamos el chip. Eh, Cuando pasa todo esto, que te confrontas, que te retas, que te niegas, que te duele, porque está bien sentir. Mucha gente dice, pero ¿por qué? Está bien sentir. Y llega el reto a tu vida, un detox financiero con propósito. ¿Cómo fue? Cami, la verdad es que eso fue una batalla espiritual desde el principio. Si le soy muy honesta, yo creo que yo tengo ese sentir de crear el detox financiero. El Señor lo ha puesto en mi corazón desde hace aproximadamente unos 2 años. O sea, yo tenía ahí y Él siempre y yo como que sí, cuando llegue el tiempo, cuando esté preparada, cuando esté lista, cuando haya pagado X, cuando haya hecho esto, cuando haya hecho lo otro, hasta que comprendí y él me habló así de manera contundente, es que yo voy detrás de ti, es que yo soy el que te respaldo, es que yo, así como cuando Moisés va donde Dios y le dice, Señor, es que yo soy tartamudo, yo no soy capaz de hablar, y él le dice, no, yo te voy a mandar a Aarón. Lo mismo, así lo mismo sentí yo sentía que necesitaba tener una respuesta contundente de que esto viniera de Dios y que no era yo en mi carne, pero pues yo en mi carne estaba como poniéndolo a un lado, ¿sí? Entonces, no sé, pues yo creo que eso fue eh, algo que fue paulatinamente creciendo, creciendo, creciendo hasta que este año decidí que simplemente lo iba a hacer, que el Señor me iba a dar las herramientas, iba a poner en mí los dones, los talentos, las personas para poder cumplir con ese propósito que Él había puesto en mi corazón desde hace tiempo. Juli, una pregunta clara, anotada. ¿Qué principios del reto has aplicado y sientes que te han contribuido a tu restauración? Sí, Cami, varios, hemos hecho varios, pero el primero es reconocer que todo lo que yo gano no es por mis propias fuerzas, sino es por la provisión de Dios. Que todos mis dones, mis talentos y todo lo que yo realizo es porque Dios me ha equipado para hacerlo, ¿sí? Entonces, con eso en mente, uno de los principios es el devolverle a Dios un pedacito de lo mucho que Él me da. Entonces yo empecé, y esto en realidad sí lo venimos haciendo hace mucho más tiempo que el detox, pero ha sido un principio fundamental para nuestra transformación y es el diezmo, el devolverle a Dios un pedacito de lo mucho que Él nos ha dado. Y sé que muchas personas quizás en el tema religioso se puedan sentir, no sé, como ¿Renuentes? renuentes a devolverle o a darle a Dios porque piensan que le están dando al pastor, que el pastor vive de la vida de no sé qué. Pero algo que yo comprendí es que el, el Señor te dice en la palabra que tú debes dar de lo que hay en tu corazón, ¿sí? Y que si yo estoy dando pensando en que el pastor se lo va a gastar, pues entonces no estoy dando de corazón, ¿sí? Pero si yo estoy dando de corazón y el pastor se lo quiere gastar en lo que él quiera, pues es problema de quién. Hay un dicho que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, y eso también es algo bíblico. Eh, de la abundancia del corazón habla la boca y básicamente de lo que hay en nuestro corazón es lo que sale de nuestros labios. Entonces, en realidad yo creo que ese ha sido uno de los principios por los cuales nos hemos regido y que hemos visto verdaderamente la bendición y el poder y la unción de Dios en nuestras vidas y cómo nunca nos falta eh, para suplir todas nuestras necesidades. Es maravilloso, es maravilloso.
Julio, una invitación a todas las personas para que estén muy conectadas y también para que estén pendientes de las redes sociales y estén pendientes de cuando el reto ya esté en forma. Claro que sí, bueno, les contamos que en este momento tenemos un grupo que vamos a lanzar piloto donde podemos o queremos más bien que personas reales, aparte de mi esposo y yo, que hemos hecho este reto ya y que estamos pasando a través de él, puedan experimentar lo que es el reto, darnos su testimonio y así podamos entonces ya tener algo muy contundente para lanzarlo a las personas de afuera y que ustedes puedan ya ser partícipes de este grupo. Así que este grupo lo vamos a estar lanzando a partir de junio y yo creo que más o menos por ahí para agosto estoy tratando de hacerlo para el verano. Podríamos estar iniciando este reto, sino para septiembre, ya cuando los niños regresen a la escuela y empecemos rutina nuevamente, como para refrescarnos y poder estar completamente comprometidos. Pero Cami, quiero dejar algo muy claro y es que aquí hay un principio fundamental y es que necesitamos saber que nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos No a somos ser capaces. capaces. Necesitamos de Dios. Y si tú llevas batallando con el salir de deuda por tu propia cuenta por muchos años y no has podido lograrlo, pues algo de esto que estamos hablando de tener a Dios en el centro, pues debe resonar con que venga, ese es el camino. ¿Sí? Entonces, gracias Cami por tu tiempo. Gracias a ti, Juli, y a todos los que estuvieron conectados. Ya saben que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales, si están interesados en el reto, si quieren seguirlo y si quieren cumplirlo. Nos vemos en la próxima. Así es, Cami. Bendiciones. Chao, chao.